Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días el sumo sacerdote Elías dijo al cronista Safán: «He encontrado en el templo el libro de la ley». Entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Luego fue a dar cuenta al rey Josías: «Tus siervos han juntado el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los encargados de las obras», y le comunicó la noticia: «El sacerdote Elías me ha dado un libro». Safán lo leyó ante el rey. Y cuando el rey oyó el contenido del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Elías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Mequías, al cronista Safán y a Asaías, funcionario real: «Vayan a consultar al Señor por mí y por el templo y todo Judá a propósito de este libro que han encontrado. Porque el Señor estará enfurecido contra nosotros, porque nuestros padres no obedecieron los mandatos de este libro, cumpliendo lo prescrito en él». Ellos llevaron la respuesta al rey, y el rey dio órdenes para que se presentasen ante él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo acompañado de todos los judíos y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, chicos y grandes. El rey les leyó el libro de la alianza encontrado en el templo. Después, en pie sobre el estrado, selló ante el Señor la alianza, comprometiéndose a seguirle y cumplir sus preceptos, normas y mandatos con todo el corazón y con toda el alma, cumpliendo las cláusulas de la alianza escritas en aquel libro. El pueblo entero suscribió la alianza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y lo seguiré puntualmente. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Inclina mi corazón a tus preceptos, y no al interés. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Aparta mis ojos de las vanidades. Dame vida con tu palabra. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Mira, como ansío tus decretos, dame vida con tu justicia. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Aleluya, aleluya, aleluya. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, dice el Señor. Todo el que permanezca en mí dará fruto en abundancia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos. Los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conocerán. Verbum Domini. Today's first reading La primera lectura de hoy del segundo libro de Reyes is written during a time of fue escrita durante un tiempo de gran crisis en Judea. the year 6. Esto es en el año 627 a.C. What had been going on? Lo que había estado sucediendo King Josiah era que el rey Oseas era joven. En este momento apenas acababa de cumplir 18 o 19 años beginning to rule on his own. y recién empezaba a regir por cuenta propia. 21 años cuando empezó a regir por cuenta propia. Lo que había ocurrido 13 años antes fue que su padre había sido asesinado. The reason his father was Y la razón por la que su padre fue asesinado es porque había seguido la línea de su padre, Meneses. Meneses había traído al templo todo tipo de deidades asirias astrológicas, los símbolos del horóscopo y los dioses del horóscopo fueron colocados dentro del templo y lo habían contaminado. Y él tenía un altar ahí que era como un altar asirio y utilizaba el templo para alabar dioses asirios, probablemente al Señor también, pero incluía a los dioses asirios. Y fue rotundamente condenado por los profetas después, no tanto durante su propia vida, porque mandó a matar a todos los profetas, los mandó a ejecutar, se hablaban en contra de él. Así que esto es algo que se volvió más claro más adelante y diferentes sacerdotes y levitas escribieron sobre ello después. La pregunta era la siguiente. Después del asesinato de su padre, el joven José, de 8 años de edad, habría de seguir la política de su abuelo o habría de adorar al Señor de manera correcta. Esta era la gran pregunta. Como podemos ver aquí, el primer persa que se menciona es el sumo sacerdote Elías. Él fue el que crió al joven José y él estaba bajo su cuidado y le enseñó los caminos del Señor. Pero aún había la pregunta, ¿qué camino seguiría? ¿Hacia el Señor o hacia la política asiria? Y el profeta Sofonías surgió durante este periodo y advirtió que vendría el día del Señor, que sería un día de ira y terror para aquellos que adoran a otros dioses, pero no hacían caso. Y luego en este año tenemos a Jeremías capítulo 1, los primeros 5 o 6 capítulos de Jeremías. Él también era joven, probablemente la misma edad que el rey, y él también está advirtiéndoles, Israel, has cambiado a tus dioses,
estás con estas otras deidades. Eres como alguien que cambia un manantial de agua viva por una cisterna. La cisterna es donde se guarda el agua. Uno pone yeso en el suelo, pero tu cisterna, son los dioses paganos, es una cisterna rajada. ¿Y qué pasa con una cisterna rajada? El agua se fuga y entra a la tierra, al piso. Así que esta era la pregunta con respecto al joven rey. En aquel momento, el joven rey decidió, vamos a limpiar el templo. Y sacó los altares paganos. Y entonces, y esta es una de las cosas que para mí es un poquito sospechosa de cómo esto sucedió, pero descubrieron la copia de la Torá. Lo más probable, una copia del libro del Deuteronomio. Mi naturaleza suspicaz es que alguien sabía dónde estaba. Siempre supieron dónde estaba todo el tiempo, pero no querían decirlo porque lo hubieran destruido en la época de Meneses. Así que accidentalmente, a propósito, lo escondieron y luego dijeron, oh, miren lo que acabamos de encontrar, Su Majestad. Y se lo llevaron para que lo lea. Nuevamente, este fue un momento de decisión en medio de la crisis, en la que él podía decir, no voy a hacerlo, o es la ley del Señor y me voy a someter al Señor. Esa es la crisis. Y cuando se lo leen en voz alta, el contenido entero del libro de la alianza que fue hallado en el templo, el rey hizo una alianza con el Señor, o sea, realizó ese compromiso y renovación del compromiso con el Señor para decir, vamos a hacer todo esto. Y a partir de aquel momento, él empieza una política de hacer cumplir las leyes en ese libro. Durante los siguientes años hasta su muerte en el año 609, se trata de él que hace cumplir estas políticas. Y a partir de ese momento, Jeremías no dijo nada, no sino hasta después que él murió en 609, cuando sus hijos revertieron esto y empezaron a utilizar sus propias políticas, pero esa es otra historia. Pero se cuenta que él hacía cumplir las leyes y estatutos del Señor con todo su corazón. Es el tipo de compromiso que él realizó. Ahora, menciono esto porque podemos ver cuán importante es cuando aquellos con autoridad religiosa hacen un acuerdo con aquellos que tienen autoridad política acerca de lo que es bueno y verdadero y santo, y transformó al país para bien, y se alejaron de su paganismo, porque había un acuerdo de corazón, mente y alma, que el Señor es el que había de juzgarnos a todos con sus mandamientos. Y esto es algo que era muy, muy importante y que trajo un tiempo de paz dentro de Israel. Yo utilizaría como un tipo de ejemplo diferente al santo de hoy, San Cirilo de Alejandría, quien, a pesar que el emperador, o si es el segundo y la mayoría de los funcionarios eran cristianos, también había bastante tensión entre los líderes políticos y los líderes religiosos. Se entrometían en los temas de autoridad uno del otro. Esto eran los años 400, 420 y 420 y 430, cuando Cirilo de Alejandría era el patriarca de Alejandría. Incluso llegó a convertirse, incluso a pesar de que era patriarca,
Dios lo empujó a la política, pues el gobernador local de Alejandría quería a otro diácono, a Timoteo, que fuese el patriarca. Y el pueblo votó a favor de Cirilo. Y esa tensión aumentó. Y tenemos que permanecer alertas. Cirilo cometió muchos errores él mismo. Él estuvo demasiado dispuesto a involucrarse en la política y a tomar lados, a tomar la parte de algunos, en lugar de pensar con claridad cómo ayudar a todos. Así que él llevó a la expulsión de la comunidad judía porque se pusieron de parte del gobernador, y luego también la expulsión de un grupo de cristianos que estaban en contra de dar perdón de los pecados a las personas que se habían confesado, pero decían, no, 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 a pesar que se han confesado, no pueden ser aceptados de vuelta en la comunión. Y ese tipo de grupo había existido durante un tiempo, así que ellos se pusieron de parte del gobernador en lugar del patriarca, así que él mandó que los expulsaran. Y la tensión que se suscitó en Alejandría agitaba a las personas que eran un poquito desequilibradas. Habría un elector de nombre Pedro que decía, sí, tenemos que deshacernos de todos los paganos. Había una filósofa pagana, Ayapatia, tenía como 60 y pico años, y se puso de parte del gobernador, y este elector incitó a la gente para que la mataran. Fue torturada terriblemente. Y este tipo de tensión política que tenía todos agitados y unos contra otros, llevó a ese tipo de violencia. Y además, Cirilo se dio ante algo de la presión de... Había tensión contra el patriarca de Antioquía y el patriarca de Constantinopla porque estaban realizando política eclesiástica, política de la iglesia. ¿Cuál de estos patriarcas tenía autoridad más grande por encima de los demás, etcétera? No es inusual ver cuando la gente ha diluido la fe, que permiten que la política de la iglesia y que la posición en la iglesia se convierta en algo más importante para ellos que buscar la verdad. Al mismo tiempo, nuevamente, no podemos ignorar estos elementos negativos. San Cirilo, cuando hacía teología, estaba enseñando la verdad. Él estaba en lo correcto contra el patriarca de Constantinopla, Nestorio. En la teología que San Cirilo ofrecía, era la de un gran doctor de la iglesia. Él pensaba con mucho cuidado, reflexionaba profundamente sobre las escrituras, reflexionaba correctamente sobre los padres de la iglesia que lo habían precedido, compilando las escrituras y los padres para explicar la verdad acerca de quién es Jesucristo. Él entendió claramente que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente humano. Y él enfatizaba esto de una forma que realmente exponía la debilidad del pensamiento de Nestorio. Y él es quien defendió un título muy antiguo de la Virgen. Para esa época ya habían pasado cientos de años. En otras palabras, que ella era el Teotocos, la que llevaba a Dios, la que llevó a Dios, la Madre de Dios. Y Cirilo defendió esto claramente, diciendo, esto no significa que ella le haya dado la divinidad a Jesucristo. La divinidad de Cristo es de todos los tiempos. San Juan deja eso claro en el capítulo 1 de San Juan. Al comienzo era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él es Dios desde toda la eternidad. Y sin embargo, el énfasis es en que el niño que ella llevó en su vientre materno no
era solamente de naturaleza humana. Ella no es la madre de la naturaleza, ella es la madre de la persona, Jesucristo. Las madres indican relación con sus hijos e hijas. Y como tales, es muy claro que al llamarle la que llevó a Dios, la madre de Dios, está diciendo que her son, who is truly God. And in this, Cyril was true. And he su hijo era Dios realmente, y en esto Cirilo estaba en lo cierto, y escribió muchísimo. Hay volúmenes de sus escritos con su pensamiento claro, y lo que tenemos que hacer es tener un equilibrio. Tenemos que aprender de él la verdad de lo que él decía acerca de las Sagradas Escrituras, la verdad de lo que él decía acerca de Jesucristo y de nuestra Santa Madre María. Esas verdades hemos de mantener y también hemos de aprender a no meternos en ese tipo de tensiones y politizaciones, el tipo de ansiedades que llevan a la violencia, como ocurrió en Alejandría. Sino más bien hemos de buscar lo que es verdadero, con un sentido claro de querer llevar a la otra persona a la verdad, en lugar de demostrar que yo estoy en lo cierto. A menudo es ahí donde la tensión se pone mala, cuando intentamos demostrar yo estoy en lo cierto, el otro está equivocado, en lugar de decir aquí está la verdad de las Escrituras y la tradición, y aquí está la forma en que podemos llegar al mismo punto. De hecho, si le hubiera hecho eso con Nestorio, después de todo era un tipo bondadoso, probablemente no hubiera habido una nueva herejía que hubiera durado. Y tenemos que aprender eso en nuestra propia época, cuando vemos grandes tensiones en nuestra sociedad, tensiones que van en aumento debido a una falta de caridad y la presencia del deseo de poder y la falta de voluntad de pensar claramente, tanto en la sociedad como en la iglesia. Y esto es algo que, al mirar a los errores cometidos y las verdades declaradas, podemos ir y avanzar en nuestro mundo, acercándonos más a lo que Cristo quiere que seamos.